Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hacemos un breve alto en nuestra programación regular. Seguimos muy de cerca la lectura de sentencia de los hermanos Martinelli. Nos comentan que ya tenemos preparada nuestra corresponsal Viola Guevara. Nos tiene detalles de lo que ocurrió en el lugar. Viola, estamos contigo, te escuchamos. Amables televidentes, interrumpimos desde Nueva York la programación para informarles que acaba de culminar la lectura de sentencia a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares. El juez Raymond Derry ha leído y ha determinado que serán 36 meses que deberán ellos cumplir acá en Estados Unidos, y incluso se les va a reconocer lo que han llevado hasta el momento, que son 23 meses cumplidos, parte en Guatemala y parte en Estados Unidos. Con nosotros está para ampliar el abogado y también es fiscal de Nueva York, Abel Arcia, porque ha sido una audiencia que ha durado al menos hora y media con varias intervenciones. Pudimos ver, de hecho, no fue solamente la intervención de los fiscales, de la defensa, también ambos hermanos Ricardo y Luis Enrique pues leyeron una carta ante el juez, y de hecho varios elementos importantes que destacar en esta audiencia que fueron mencionados al momento de que cada parte, la defensa, la fiscalía intervino. De hecho mencionaron, incluso sin decir algún nombre, pero al momento de que ellos alegaban, ellos aceptaron su responsabilidad al momento de leer la carta, al momento de dirigirse al juez, aceptaron su responsabilidad, pero señalaban de que habían sido dirigidos por su figura paterna, sin mencionar algún tipo de nombre. Fue lo que de hecho se mencionó al menos 6 veces durante la audiencia, este aspecto importante y varios elementos. Abogado, para ampliar un poco también esos detalles, hora y media de audiencia, 36 meses, ¿cuáles fueron los elementos clave? Bueno, yo creo que es sumamente importante ver que el juez llamó a los hermanos arrogantes. Sin embargo, el juez también dijo que da la impresión de que este tipo de comportamiento es endémico del área. Se refería al tipo de corrupción y de pago de coimas. También dijo que, en su opinión, él no estaba 100% seguro que él comprendía o aceptaba toda la excusa de que todo lo que ellos hacían era sencillamente porque eran, como los abogados defensores decían, unos niños asustados que le tenían miedo al padre. Él dijo que no aceptaba completamente eso, pero que también lo que los fiscales estaban pidiendo de 9 a 11 años no le parecía razonable, dado que todos los demás habían recibido 20 y tantos meses. Pero él dijo que ellos necesitaban más tiempo, que a él no le parecía que era suficiente. Y entonces por eso escogió los 36 meses. De hecho, precisamente al momento en que se refería, y ellos en su intervención, en varias intervenciones, tanto la defensa como los hermanos Martinelli Linares, al momento de ellos dirigirse a través de una carta que leyeron ambos, ya preparada por ellos mencionaban de que la figura paterna precisamente fue la persona que les dijo que abrieran estas cuentas por las que atravesaron este dinero. El juez, de hecho, como usted destaca, dijo que se trataba, que reconocía esa influencia paterna. Sin embargo, señaló, precisamente tomando en cuenta lo que usted mencionaba, de que no eran unos niños, ya eran unas personas adultas, y de que el tipo de delito pues era considerado en el país grave, sobre todo porque fue dinero que atravesó los bancos acá de Estados Unidos. Bueno, lo que cabe mencionar es que en ningún momento los muchachos hicieron esa declaración, sino los abogados de ellos. Los abogados de ellos, cada uno de ellos, el abogado de Rica y el abogado de Luis, ambos dijeron que las cuentas y el proceso lo habían hecho por instrucciones del papá. Así es. Que el papá fue el que les mandó, dijo el abogado de Rica y dijo el abogado de Luis. De hecho, en la audiencia pudimos ver en el salón en el que estuvimos, a un costado estaban la defensa con los hermanos Martinelli. El primero en ingresar fue precisamente Ricardo Martinelli Linares, posteriormente Luis Enrique Martinelli Linares, y de hecho la primera intervención, que fue la del abogado Hecker, que es el abogado de Ricardo Alberto Linares, y fue, de hecho, lo primero que mencionó fue este aspecto de que habían sido influenciados
influenciados por su padre. Posteriormente también el señor McGovern, abogado también de Luis Enrique Martinelli Linares, se refirió precisamente al aspecto de la creación de las cuentas. Esto incluso en esas intervenciones que tuvieron ambos abogados, la Fiscalía también respondió, y lo que ya habíamos visto en documentos judiciales, ellos sostuvieron lo que han mencionado de que fue poca la cooperación, también del hecho de que se mantenía en una negociación y en medio de esto salen repentinamente del país donde se encontraban realizando esta negociación. Sí, pero miren, a mí me parece como abogado defensor y como ex fiscal que la forma en que se desenvolvió el abogado de Rica fue excelente. Sin quitarle méritos al abogado de Luis, su función no fue tan estelar como la del abogado de Rica. El abogado de Rica fue muy convincente. El abogado de Rica siguió siempre mencionando que mientras que no se les podía quitar la responsabilidad por lo que habían hecho, que siempre habían actuado bajo la creencia de que todo lo que el padre les decía y quisieran que era lo correcto y que ellos carecían como del valor de poder hacer las cosas independientemente. McGovern, el abogado de Luis, trató de hacer algo parecido, pero no fue tan efectivo. Y hay que decirlo, la abogada Alexandra Smith, cuando trató de defender la posición de la Fiscalía, no habló con tanta convicción. Y es importante, hay que mencionar, y hacemos una pausa aquí, abogado, porque en Estados Unidos, como les mencioné, hay fiscales del Ministerio Público precisamente presentes, quienes actuaron como observadores. Por acá el fiscal precisamente anticorrupción por parte de Panamá, el Ministerio Público, fiscal Hassan, quien estuvo presente en la audiencia. La pregunta es, ¿qué hará el Ministerio Público? ¿Cuál pudiera ser la actuación? Porque recordemos que en Panamá también hay un proceso. Sí, pues que efectivamente, bueno, se ha producido una decisión por el juez distrital de la ciudad de Nueva York, y efectivamente es una decisión que se ha tomado en base al derecho norteamericano. Efectivamente, el juez ha considerado pues una pena de 36 meses de prisión y una multa de $250.000. En el caso panameño, recordemos, el proceso de Brecht está vigente. Está por el sistema inquisitivo. Que está en el sistema inquisitivo mixto, el proceso está vigente, la Fiscalía está preparada, tenemos la audiencia en el mes de julio, específicamente el 16 de julio al 8 de agosto, y evidentemente el Ministerio Público en esa audiencia sustentará, de acuerdo pues a lo que establece la ley, y solicitará pues el llamamiento a juicio a todos los encausados. Al escuchar los elementos que se expusieron en esta audiencia, ¿cuáles pudieran ser esas diligencias que cambiarían el curso de este proceso que se lleva a Panamá? Efectivamente, tal como usted muy acertadamente ha manifestado, es un proceso que se lleva en el sistema inquisitivo. La temática o la metodología en ese sistema es evidentemente ir a una audiencia preliminar, sustentar nuestro trabajo, es decir, sustentar la vista fiscal. Efectivamente, consideramos pues que se tiene en el proceso una investigación fuerte, una investigación que se realizó de una forma correcta, y evidentemente solicitaremos pues el llamamiento a juicio de todos los señores acusados. Esperamos pues de que efectivamente se llame a juicio, y posteriormente pues en la fase correspondiente solicitaremos pues o haremos pues las diligencias correspondientes. Gracias al fiscal anticorrupción. Acá continuamos analizando lo que ocurrió en la audiencia, la lectura de la sentencia acá a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Como detallábamos, llama la atención varios aspectos y elementos que incluso quizás imaginándonos, tras conocer los documentos judiciales que circulaban tanto de la Fiscalía como de la Defensa, hubo varios elementos que se revelaron en esta audiencia, en esta lectura de sentencia, que pudieran, quizás influyó en la decisión del juez. Sí, mira, realmente los abogados seguían martillando el mismo punto. Uno de ellos, y que a nosotros nos sorprendió mucho, a mí me llamó la atención mucho cuando el abogado de Rica dijo: mi cliente cometió este crimen porque su padre le pidió que lo hiciera. Fue, de hecho, la segunda vez que se mencionó el término padre en la audiencia, que pudimos contar al menos 6 veces. Y también en un momento dijo: los intermediarios fueron escogidos, señalados o puestos por su padre. Los clientes fueron metidos en esto por su padre. O sea que prácticamente lo que ellos hicieron fue sembrar la impresión en el juez de que ellos realmente no tenían gran poder
para tomar las decisiones y los actos, sino que ellos obedecían. Ahora, el juez fue claro al final de dar la sentencia de que, si bien es cierto, estaban influidos o estaban influenciados por su padre, ellos, o sea, crear una cuenta, son adultos, claro, y saben que es crear una cuenta. Claro, pero mira, ellos también al final, cuando iba a venir el juez a hablar, ellos dijeron que el padre, que ellos empezaron en esa acción porque el padre les había mentido a ellos y que les había dicho que esos fondos se los había ganado él correctamente, que en otras palabras ellos siguieron siempre las indicaciones y órdenes de su padre. Fue precisamente la intervención del abogado McGovern cuando le tocó exponer su posición en representación de Luis Enrique Martinelli Linares. Claro, pero parte de lo que ayudó a que ellos no le dieran una sentencia más alta fue que ambas partes llegaron al punto de reconocer que antes de que ellos se fuesen, ellos habían tomado ciertos pasos para cooperar y habían ayudado a las autoridades. El gobierno tuvo que aceptar que ellos sí habían ayudado antes de irse. Ellos culpan a lo que ellos llaman un charlatán, que supuestamente, no dicen quién fue, pero que supuestamente fue un charlatán el que los convenció a que ellos se fuesen, que si eso no hubiera ocurrido, ellos hubieran de repente no pagado ningún tipo de cárcel. Entonces el juez dijo, yo no estoy seguro que todo esto los excusa a ellos de lo que pasó. Señores, no les voy a dar los 20, 23 meses que ustedes piden, pero tampoco les voy a dar lo que la Fiscalía pide. Entonces, que fue lo que incluso usted había analizado anteriormente mientras esperábamos la sentencia. No se mencionó, como bien ya hemos dicho, se mencionó la figura padre por parte de la defensa y por parte de los hijos, pero no se mencionó algún tipo, otro nombre, cuando estamos hablando del tema de los intermediarios, como usted bien mencionaba. No, porque no es necesario, no es necesario. Una de las cosas que sí dijeron ellos fue el hecho de que supuestamente, dicen ellos, los abogados defensores estaban culpando supuestamente a la burocracia. Ellos culpaban al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Panamá, porque dicen ellos que los gobiernos de Panamá y de Estados Unidos debieron haber llegado a un acuerdo y resolver esto de forma mutua para que esto no ocurriese. Dijeron que los muchachos están posiblemente expuestos a una nueva condena en Panamá. Todos estos argumentos ayudaron a bajar la pena que el juez les dio. Gracias al abogado y ex fiscal de Nueva York, Abel Arcia, quien nos ha dado, estuvo con nosotros también en la audiencia y podemos analizar un poco lo que fue la lectura de la sentencia de los hermanos Martinelli Linares. Por acá también está el fiscal de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, quienes llegaron también acá. Ya el fiscal anticorrupción nos ha adelantado cuál pudiera ser el posible escenario luego de que ya hayamos dado esta lectura de sentencia. Sin embargo, ¿qué toca en el caso de que usted le compete acá luego de escuchar esta sentencia? Sí, efectivamente tenemos que indicar que para el Ministerio Público de Panamá sigue siendo de suma importancia el tema de la recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas, puntualmente de actos relacionados con la corrupción. De igual forma tenemos que indicar que producto de la información que se ha obtenido dentro de este acto de audiencia también van a generarse nuevas solicitudes de asistencia jurídica internacional cuando, como se dijo en el comunicado, llegue la etapa probatoria dentro del proceso local que se lleva dentro de la República de Panamá. De igual forma tenemos que indicar que estos dos ciudadanos se encuentran vinculados dentro de dos procesos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. En uno de ellos ya ha sido dictado un auto de llamamiento a juicio, por lo cual se ha fijado una fecha para audiencia ordinaria y en la otra se ha fijado una fecha de audiencia preliminar, por lo cual también se harían las gestiones necesarias para lograr su comparecencia a territorio panameño para que puedan responder por los dos procesos por los cuales están siendo requeridos. ¿Proceso fiscal que lleva cuántos años? Y se lo pregunto porque sabemos que ya lleva varios años este proceso y si cabe aquí el tema de la prescripción. Efectivamente tenemos que indicar que dentro del primer proceso ya ha sido dictado un auto de llamamiento a juicio. Una de las consecuencias procesales de este acto de llamamiento a juicio es la suspensión del término de la prescripción de la acción penal. Por ende debemos indicar que no está prescrito dicha acción penal y por lo cual el proceso se puede seguir desarrollando correctamente. Dentro de la otra investigación tenemos que indicar que ya está fijada la fecha de audiencia preliminar para el mes de julio de este año y también tenemos que indicar precisamente que todavía no se encuentra prescrito. Recordemos que la penalidad máxima para los delitos de blanqueo de capitales es de 12 meses.
de 12 años, disculpen, por lo cual todavía no ha transcurrido dicho tiempo, así que no podríamos indicar bajo ninguna perspectiva que se encuentre prescrita la acción penal dentro de dicha causa. Esperaríamos entonces en julio, o lo que acaba de ocurrir acá en la Corte Federal, la lectura de la sentencia, ¿pudiera atrasar la fecha? No, tenemos que indicar que dentro de la audiencia preliminar basta la notificación de las personas imputadas y que van a asistir y concurrir a dicho acto. Así que lo que corresponde es que la autoridad jurisdiccional realice las acciones para notificar a ambos ciudadanos y puede entonces realizarse la audiencia con la presencia de su defensa dentro de la República de Panamá. Ahora, luego de esto, ¿cuáles pudieran ser esas asistencias jurídicas que se pudieran dar luego de la lectura de la sentencia? Bueno, tenemos que indicar primeramente que ahora va a corresponder a la Fiscalía Especial Anticorrupción analizar. Tenemos que indicar que nuestra presencia aquí en los Estados Unidos de América obedece a una serie de reuniones y seguimientos que se han estado realizando por el Ministerio Público de Panamá con el Departamento de Justicia, así con los fiscales de Nueva York. Así que tenemos que indicar que esta es una relación de colaboración muy cercana que va a permitir entonces introducir nuevos elementos dentro de nuestra investigación, tanto en contra de los dos ciudadanos como de otros ciudadanos que puedan estar mencionados o vinculados dentro del proceso local que llevamos las autoridades panameñas. No obstante, tenemos que indicar que en dicho proceso ha finalizado la etapa de investigación, por lo tanto va a ser en la etapa de probatoria posterior a que se dicte el autollamamiento a juicio que entonces pudieran emitirse este tipo de solicitudes de ser necesario. ¿Esto sería cuántos meses después de julio y agosto donde se va a dar esta diligencia que usted menciona? Bueno, tenemos que indicar que la audiencia está fijada la primera fecha en el mes de julio del 2022, no obstante existe una fecha alterna para el mes de septiembre de este mismo año. Luego de que se celebre la audiencia va a tener la autoridad jurisdiccional un término previsto por el Código Judicial que está establecido en un término de 30 días. Posteriormente a esta fecha ya tendrá que dictar el auto correspondiente valorando los elementos que fueron discutidos dentro de esa audiencia preliminar y entonces posterior a ello entonces abrirá el periodo a pruebas. En la audiencia se mencionó el tema de cooperación entre Panamá y Estados Unidos. ¿Hubo algún tipo de solicitud en este caso para el Ministerio Público? Sí, efectivamente tenemos que indicar que dentro de este proceso ha habido cooperación internacional de ambas vías. Tenemos que indicar que Panamá, dentro de nuestra investigación local, recibió información producto de solicitudes de asistencia jurídica internacional de las autoridades estadounidenses. De igual forma, las autoridades de los Estados Unidos solicitaron a la República de Panamá asistencia jurídica internacional en varias ocasiones, la cual les posibilitó obtener información imprescindible para su investigación. Gracias al fiscal Almario, quien nos ha dado también su posición como fiscal de asuntos internacionales. Ya acá para cerrar, exfiscal Arcia, ¿cuál es el precedente que sienta esta lectura que estamos? Mira, yo creo que algunas personas en Panamá estaban quizás convencidas de que porque el lineamiento es de 9 a 11 años, que el juez tenía que irse por allá. Yo quiero recordarles que con ustedes esta mañana yo les traté de explicar que el juez puede tomar cualquier decisión. Un factor pesado aquí es que nadie había sido nunca condenado a más de 20, 22, 24 meses. Estos muchachos de nuestro país, Martinelli y Linares, han recibido la condena más alta por corrupción en Latinoamérica en esta corte. Y estaremos, por supuesto, desarrollando y ampliando esta información en la edición estelar de Telemetro Reporta. Regreso desde Nueva York hasta Panamá.